Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos un poco sobre la evaluación de la función pulmonar. Este video surge por la falta de información y de videos que tenemos en YouTube. Por ahí es una forma más didáctica de estudiar y de entender algunos conceptos que en documentos de Word o PDF. Cuando hablamos de la evaluación de la función pulmonar, tenemos que pensar en que existen diferentes métodos y estudios. Nosotros hoy daremos una breve explicación más específica sobre lo que es espirometría, que sirve para la medición de flujos y volúmenes absolutos. Más adelante veremos que algunos volúmenes y capacidades no pueden medirse con este método, pero explicaremos las razones y cuáles son las otras opciones. Dentro de lo que es la evaluación de la función pulmonar, existen variables de interés como son la presión, el volumen, el flujo, la concentración de gases y la capacidad de difusión. Bueno, la presión nos da una idea de la fortaleza de los músculos respiratorios. Esto es un dato muy importante para conocer el estado fisiológico de estos músculos. El volumen, eh, con el volumen y el estudio del volumen en el sistema respiratorio podemos evaluar la distensibilidad pulmonar, o también llamada compliance, que es la capacidad que tienen nuestros pulmones de estirarse. El flujo, el flujo nos va a dar un dato sobre si existe algún tipo de obstrucción en las vías aéreas, y bueno, podemos obtener una idea de qué resistencia tenemos a nivel de nuestras vías aéreas para que el flujo de aire, oxígeno o el gas que sea transportado desde nuestros pulmones hacia el exterior y viceversa. La concentración de gases, es muy interesante saber en qué cantidad de concentraciones estamos consumiendo oxígeno y cediendo dióxido de carbono al ambiente. Y la capacidad de difusión, que es para evaluar a nivel alveolar el estado de los mismos y ver cómo están difundiendo el oxígeno y cediendo el dióxido de carbono. Como dijimos antes, vamos a hablar un poco más específicamente sobre la espirometría. Es un método para evaluar la fusión pulmonar y se permite medir la mayor parte de volúmenes y capacidades. Acá me voy a detener un segundo. Más adelante explicaremos por qué esta frase de la mayor parte de volúmenes y capacidades, y no todos. También permite ver el flujo de aire que es inhalado y exhalado, dice. Además posibilita estimar los parámetros característicos de la mecánica respiratoria, resistencia, compliance e inertancia. Lo describimos eso anteriormente. ¿Cuáles son los instrumentos empleados? Un espirómetro de desplazamiento volumétrico, que es para la medición directa de volumen. Existen diferentes tipos, los analizaremos en próximos videos. Eh, Estos equipos no permiten medir volúmenes pulmonares absolutos. Acá es lo que mencionaba anteriormente, porque dice la mayor parte de volúmenes y capacidades. De todas formas, que este método no lo permita no significa que no se pueda hacer. Veremos que estos volúmenes absolutos también se pueden obtener mediante método de dilución por helio, método de lavado de nitrógeno o la plastimografía de cuerpo entero, que también lo explicaremos en videos futuros. Vamos a hablar un poco sobre las curvas que nos entrega este estudio de espirometría. Eh, la idea es pedirle al paciente o a la persona que lo va a realizar que
coloque su boca en el espirómetro y va a respirar, o sea, va a inhalar y exhalar normalmente hasta que nosotros le demos una instrucción, y en ese momento el paciente va a hacer una inhalación profunda, forzada, y luego una exhalación también forzada, tratando de eliminar la mayor cantidad de aire que pueda, y luego retomará su respiración normal. Este ejercicio nos dará una curva como la que estamos viendo a continuación. Vamos a describir un poco el gráfico. Tenemos en el eje de la SI, vemos que está tabulado en litros, cantidad de litros, y en el eje de las X, en este caso no sale, pero lo que tenemos es tiempo. Cuando inicia el tratamiento y nosotros les pedimos al paciente que respire normalmente, vamos a ver que hay una curva encerrada entre 2,7 y 2,2 litros, que es esta que está aquí. Esto nos da una idea de que durante una respiración normal, la cantidad de litros que nosotros movemos de aire es de aproximadamente medio litro. Estamos viendo 500 mililitros aquí, que si eso lo multiplicamos por de 12 a 14 respiraciones por minuto que una persona hace en un estado normal, aproximadamente se mueve de 6 a 7 litros por minuto. Este valor es el que se mueve, no el que es capaz de soportar el pulmón en una inhalación o en una exhalación. Este volumen que realiza el paciente durante la primera parte del estudio se llama volumen corriente, que es el volumen normal que el paciente inhala y exhala en estado de relajación. Al momento de pedirle al paciente que realice la inspiración y la expiración, vemos cómo la curva sufre un pico. Esto nos determina el volumen de reserva inspiratoria, que de aquí en adelante es el volumen que nosotros estamos inspirando forzadamente. Y también podemos ver el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que nosotros expiramos forzadamente. Otro valor que podemos obtener es la capacidad vital, que es la cantidad total que nosotros podemos mover de aire durante esa inspiración y esa exhalación completa. Ahora vamos a ver, dijimos que con la espirometría no podíamos medir algunas variables de capacidad de volumen, que son estas tres. El volumen residual, después tenemos la capacidad funcional residual y la capacidad pulmonar total. Como vemos, estas tres capacidades o volúmenes, el espirómetro no las puede determinar, porque acá al hacer la exhalación forzada, obviamente queda en este espacio que vemos aquí un nivel de volumen residual que el pulmón no lo termina de exhalar, por una cuestión obvia de que si este volumen no existiera, los pulmones colapsarían entre sus paredes. El expirómetro no puede medir eso porque no sabe qué cantidad más puede soportar el pulmón. Entonces todos los valores que tengan que ver con el volumen residual, la expirometría no los va a poder medir. Vemos en el caso de la capacidad funcional residual, que es el volumen residual expiratorio más el volumen residual. Como vemos
aquí que es una suma y está el volumen residual de por medio. Esto no lo puede lograr tampoco, o sea, la capacidad funcional residual. Y la capacidad pulmonar total tampoco, porque dentro de sí también, dentro de la capacidad pulmonar total, encontramos el volumen residual. Esta es la razón por la que la espirometría no puede medir este tipo de volúmenes, pero como dijimos antes, existen otro tipo de métodos como el de dilución de helio, el lavado de nitrógeno y la plastimografía de cuerpo entero. Bueno, me olvidé de mencionar la capacidad inspiratoria, que es el máximo nivel desde que comenzamos a inspirar hasta el valor máximo que obtenemos, que con este valor podemos tener una idea de la distensibilidad pulmonar. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. No existe mucha información sobre este tema, así que surgió la necesidad de hacerlo. Muchas gracias y hasta luego.